Buenas tardes, somos del programa de licenciatura en educación infantil del tercer semestre. Mi grupo está conformado por Laura Valentina Torres, Laura Juliet Sarmiento y quien les habla, Angie Vanessa Rodríguez. A continuación, le responderemos las 5 preguntas relacionadas al tema que elegimos, que fue el movimiento indígena latinoamericano. El movimiento indígena latinoamericano es el elemento más transformado de la realidad latinoamericana contemporánea que se contribuye como un movimiento social de dimensiones regionales con un profundo contenido universal y una visión global. ¿Por qué surgen los movimientos sociales o colectivos? Bueno, el movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de esta densa realidad latinoamericana contemporánea. Este se construye como un movimiento social de dimensión regional, con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales. ¿Qué intereses o luchas defienden el movimiento indígena latinoamericano? Bueno, si analizan las alianzas de los movimientos indígenas, sus estrategias políticas, la importancia de las entidades, sus demandas y los avances alcanzados en el reconocimiento de sus derechos. Buenas tardes, mi nombre es Laura Juliet Sarmiento y les voy a hablar sobre la tercera pregunta que habla sobre cuáles son los desafíos del movimiento indígena en Latinoamérica. El primero es el Nucac Macu, que es el último pueblo nómada de la selva colombiana a punto de desaparecer. Ellos dicen que lo único que desean después de estos 27 años del desplazamiento debido a la violencia interna en Colombia es volver a su hogar en la selva en el departamento del Guaviare. Sin embargo, esto no es posible porque sus antiguos territorios están minados con minas antipersonas que fueron puestas por Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC, durante el conflicto contra el Estado y los paramilitares. Dice que solo un plan de salvaguarda diseñado por el gobierno colombiano para los NUCAC y entre otros 33 pueblos indígenas en riesgo. Permitiría que las 200 familias en este antiguo pueblo nómada vuelvan a su territorio ancestral de más de 1 millón de hectáreas. Dicho plan tiene ya un orden constitucional, pero en el que se respecta científicamente a los NUCAC, su plan está en la etapa de cierre y el acuerdo con las instituciones que ejecutarán las acciones de atención como el Ministerio de Defensa Nacional, de Educación, el Ministerio Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio del Interior aún no está aprobado. El segundo del que les voy a hablar es en Perú, que es la minería ilegal devasta bosques en el Amazonas. El gobierno territorial autónomo de la nación Huampis en el distrito de Río de Santiago, región de Amazonas, ya no soporta más a la minería ilegal, ya que desde hace 5 años está contaminada las aguas, el suelo con mercurio en la quebrada de Pastacillo. La degradación ambiental que ha producido esta actividad ilícita ya arrasó hasta con 20 hectáreas de bosques locales. Los indígenas de esta nación ya se han enfrentado con los mineros ilegales para que el impacto ambiental se detenga, pero por el poco apoyo policial y la falta de vigilancia permanece en el área, los mineros ilegales siempre vuelven. Y por último les voy a hablar sobre los tipnis, que son los indígenas bolivianos, temen que desaparezca tras decisión del gobierno. Desde 2011 el gobierno de Evo Morales tuvo la iniciativa de construir una carretera que atravesará el Parque Nacional y el territorio indígena Isiboro Secure, o sea, por decirlo así, el Tipnis. Los pueblos indígenas localizados dentro del área protegida se encuentran en una situación de incertidumbre y la decisión estaba paralizada, pues el área protegida mantenía su caracterización de
intangibilidad hasta que hace una semana la Cámara de Diputados y la de Senadores lo anularan. Cuarta pregunta. ¿Cómo distinguir los movimientos sociales de otro tipo de movilización o propuesta social? Los movimientos sociales se distinguen de partidos y grupos en muchos rangos, entre los que se destacan su débil estructura orgánica, su discurso generalmente temático o transversal, su ámbito preferencial de intervención, que suele ser la política no convencional o contenciosa, su orientación hacia el poder, que suele ser conflictiva, la naturaleza de sus recursos, que no suelen ser mayoritariamente de carácter material, sino de carácter simbólico. Pregunta 5. Indique 3 razones o características por las cuales cada una de las experiencias asignadas se constituyen en una alternativa al desarrollo. Los movimientos sociales se caracterizan por emerger a partir de un claro malestar social, difundir nuevos significados sociales, poseer una estructura organizativa. Muchas gracias.